Salvador, mi nombre es Jorge del Cid, el pastor de la Iglesia Bíblica de Herton, pero soy un siervo del Señor. A mí llámenme Jorge y yo soy su servidor, igual que el resto del equipo. Soy del Salvador y antes de que leamos la palabra, yo no hago esto en la iglesia. El equipo que viene conmigo, ellos son testigos que historias no contamos y testimonios un poco, pero como no nos conocemos, déjenme hablar un poquito acerca de mí. Yo soy del Salvador y yo crecí en la época de la guerra. Ahora El Salvador usted sabe que está en el foco de las noticias. Todo el mundo me pregunta, todo el mundo me pregunta del presidente, todo el mundo me pregunta de cómo está allá y qué lindo, que todo el mundo quiere ir para El Salvador. Lastimosamente, pues a pesar de que eso es cierto y damos gracias al Señor porque muchas cosas han cambiado, la gente se olvida cómo El Salvador fue cambiado por el Señor mismo, no por un presidente, no por la gobernancia, simplemente el Señor en su beneplácito y voluntad. Él ha otorgado una etapa de gracia para El Salvador. Cuando yo crecí en El Salvador, en los 70s y 80s, sufrimos 12 años de guerra. Muchos de ustedes lo saben, una guerra civil dura. Pueblos arrasados, bombas, guerrilleros, militares. Era una etapa bien difícil para El Salvador. Había mucha división y segregación de políticos, cultura, financieramente hablando también, una división grande. Y el pasaje que vamos a estudiar ahora es glorioso, porque yo me identifico con lo que nosotros vivimos en El Salvador de la segregación social. No solo de la segregación social, sino también algunas personas que en El Salvador, en aquel tiempo, eran llamadas los deplorables. Los deplorables, los viles, como tú dijiste, hermanito, en la oración. Dios ha salvado al vil y al deplorable, como yo. Y en ese tiempo fue bien marcado. Algunas personas consideraban a la guerrilla como los deplorables, algo otros a la milicia, algo otros al gobierno, algo otros a los partidos, etcétera, etcétera. Una segregación tremenda. Y ahora nos damos cuenta que Cristo ha destinado a que esas personas que son consideradas deplorables sean hijos de Él, muchos de ellos. Y hoy doy gracias al Señor este día, porque yo soy uno de esas personas. Una persona que, como igual que usted, pues a los ojos de Dios éramos enemigos. A los ojos de Dios merecíamos la ira. Y es que Dios es tan hermoso. Dios es bello para salvar, poderoso, tiene autoridad total sobre el llamado efectivo de cada uno de nosotros. El pasaje que vamos a leer ahora, ojalá, espero en Dios y oro y orado por cada uno de ustedes como congregación, que sea de mucho beneficio para nuestro corazón, que sea de edificación, que salgamos no solo educados, sino que transformados por su palabra. Yo no sé si usted puede ver el título del pasaje del día de hoy. Dice, anda conmigo y platícales de mí. Son dos cosas que nosotros, como todo cristiano, debemos atesorar. Estar con Cristo y platicar de él. El pastor Vladimir me pidió hace unas pocas semanas que si yo podía predicar acerca del tema del evangelismo y del discipulado, no solo en las plenarias que hemos tenido el día de ayer y continuaremos el día lunes, pero también una prédica que abarque esos dos temas. Y Dios en su providencia lo que ha hecho es que la última semana, el último sermón que nosotros predicamos en la Iglesia Bíblica de Herton, habla de esos dos aspectos, de la evangelización y de eso de hacer discípulos de todas las naciones. De modo que nos vamos a poner de pie para escuchar la palabra del Señor. Y yo quisiera acostumbrarlos a ustedes, que a lo mejor muchos ya están acostumbrados, antes que uno lee la palabra del Señor, pide iluminación a Dios para poder entender su palabra. Padre Celestial, yo te doy gracias por este día. Señor, yo te pido que nos des una doble unción y una iluminación en nuestro corazón. En los ojos del corazón, dice Efesios 1, que nos des una revelación directa de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender no solo lo que tú deseas de nosotros, sino también quién sos tú en este pasaje. Exaltar tu nombre, que tu supremacía, que tu ser, que tu presencia sea exaltado este día, Señor, por medio de tu palabra. Úngenos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ir a Lucas, capítulo 5, versículo 27 en adelante. Usted me acompaña con su Biblia, ya sea de papel o electrónica, y vamos a leer. Si usted no tiene una Biblia, no se preocupe, la vamos a tener en pantalla de la misma manera. Vamos a ir a Lucas capítulo 5. Dice el versículo de la siguiente manera. Después de esto,
Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios por este pasaje. La narrativa, hermanos, es asombrosa. Tomen asiento, por favor. Es asombrosa. Los historiadores, tanto judíos aún como seculares, están de acuerdo que Cristo en 3 años y medio de ministerio, él caminó por lo menos 4,000 kilómetros, ya sea en sandalia, en mula o en burro, 4,000 kilómetros. Él andaba por los perdidos, él venía a recuperar lo que se había perdido. Antes de que comencemos, yo quisiera que usted se llevara esto en su mente. Dios no le dio a la iglesia local una misión. La misión nació con la iglesia local. Es decir, que la iglesia local cuando nace ya lleva una misión embebida en el cuerpo de la iglesia. No es que Dios le da una misión nueva o que las personas se reúnen y luego Cristo viene y les da una misión. Ya viene con esta iglesia una misión de ir por el perdido, de evangelizarnos o los unos a los otros, pero también ir por el mundo, ir por Bogotá. Esta narrativa es asombrosa. Cristo había estado en el desierto, en la sinagoga, en las plazas, en la casa de Pedro, y ahora nos vemos con este pasaje. Él había demostrado autoridad no solo de perdonar pecados, sino de sanación y su palabra poderosa, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero ahora es el momento de rescatar a un deplorable, a rescatar a un vil, a llamarlo con un llamado efectivo. No solo él tenía el deseo, sino que tenía el poder de llamar a alguien irresistiblemente y que ese Mateo Leví se quedara con él hasta llegar al cielo. Entonces vamos a leer el pasaje verso por verso. Esta iglesia, yo realmente estoy sorprendidísimo cómo se parece, y los del equipo no me dejan mentir, que ellos mismos me lo han comentado, cómo se parece a nuestra iglesia, incluyendo la prédica expositiva. Si algo nos va a transformar el corazón, es la exhalación y el aliento del Santo, de Dios mismo. Eso es lo que nos va a cambiar a nosotros y va a dar bendición a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestra iglesia, y Bogotá cambiará para Cristo por medio del poder de la palabra. En el versículo 1 hay una interrupción total en la vida de un deplorable. Esta interrupción total en la vida de Mateo viene de la siguiente manera. Dice, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Yo no sé si usted puede observar que Cristo visita no solo el desierto, no solo la sinagoga, no solo la casa, sino que ahora llega a la oficina. Usted tiene que ponemos a pensar dónde Cristo está visitando. Cristo va a ser presentado en una oficina, y es en la mesa de los tributos. Se presenta a Mateo o Leví, como digo, un deplorable, un vil para la sociedad, considerado intocable. Tiene Cristo poder y autoridad para llamar a Mateo, ahora lo vamos a ver, no solo para llamarlo, sino para que sea un llamado efectivo y afectivo. Y ahora demostraría ese poder que tiene Cristo y su palabra misma. Caminando en las costas del mar de Galilea, cuando veamos que dice la palabra, el mar de Galilea es un lago, pero es enorme lago, que hasta olas produce. El mar de Galilea, Mateo está sentado en la mesa, dice, de los tributos. Esta mesa está elevada y en esta mesa hay oro, plata, balanzas, dinero, la ley, es decir, la ley de taxes romana. Y él lo que está haciendo es sentado en el muelle o en las esquinas o cerca de la costa, cobrando taxes, cobrando impuestos. Este es un israelita. Y Cristo dice, sígueme, acercándose a él. Los fariseos que estaban en la sinagoga, en la casa de Pedro y en las plazas también están aquí. Usted ya lo va a ver. Van a aparecer en la foto. En este momento Cristo dice,
sígueme, y se acerca a la mesa. Sorprendente, porque para un fariseo, que en griego significa un separado y distinguido, para un fariseo acercarse a un publicano o un cobrador de impuestos era tremendo. Se acercaban a ellos para discutir con ellos o para escupirles en la cara. Pero un rabí como Jesús, un rabino como él, el santo, Dios mismo en la carne, al acercarse a él, le dices, sígueme. Dos palabras. En español es una, pero en realidad en griego son dos palabras. Ya vamos a aprender un poquito más de eso. Los fariseos debían estar sorprendidos, porque ni siquiera miraban a los ojos a un deplorable. Y aquí es cuando uno es peligroso, cuando el mensaje llega a este nivel, uno empieza como tal vez a separarse de Mateo, cuando somos todos los Mateos. Este judío israelita era cobrador de impuestos. Israel oraba porque fuera Israel liberado del yugo mismo de los romanos. Y estaba aquí un israelita trabajando para los romanos, confabulando esta extorsión en contra de sus hermanos de la fe, podríamos decir. Era un deplorable para sus mismos hermanos israelitas. Dice la palabra, los historiadores, en este caso, Josefo, que cuando un israelita recibía a un publicano en casa, por alguna circunstancia, tenía que sanear la casa después, porque un publicano había entrado, un cobrador de taxes, a un hogar y lo había contaminado. Era un cobrador de impuestos. Y es que los trabajos de cobradores de impuestos no eran unos trabajos donde usted manda su currículum. En aquel tiempo eran subastados esos trabajos al mejor postor. Y Mateo había pagado por esa mesa, pagado por extorsionar. Mateo es un adorador, adorador del dinero, adorador de esa mesa, adorador del mundo, adorador de las riquezas y de la extorsión y de la mentira. Una vez que Mateo tenía ya la mesa y este trabajo ganado, el siguiente paso era robar. Una máquina de robo, una máquina de fraude, extorsión, trampa y soborno. Cobraban impuestos de las tierras, de los granos, de la fruta, de los peces, de su adquisición de bienes y raíces, absolutamente de todo. Una máquina de robo. De hecho, que algunos publicanos, con su conciencia, como dice la Escritura en Romanos 2 y 3, que nosotros tenemos la ley y la conciencia que Dios nos ha puesto para poder saber entre la ley moral, lo bueno y lo malo. Y unos de ellos, publicanos, tratando de limpiar su conciencia, llegaban donde Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, llegaban estos publicanos no queriendo creer en Dios, sino queriendo lavar esto que hacían, como limpiarse un poquito. Y lo que Juan el Bautista les decía era lo siguiente, dice Lucas 3, 12 y 13, vinieron también unos recaudadores de impuestos, eso está 2 capítulos anteriores, para ser bautizados, y Juan el Bautista no lo bautizaba, sino que respondía de otra manera. Y ellos le decían, maestro, ¿qué haremos? Entonces Juan el Bautista decía, no exijas más de lo que se te ha ordenado. Deja toda tu vida atrás de quien tú eras y cambia y renueva tu mente. Y seguía en el río él y en el Jordán, siguiendo bautizando, decía, ya viene aquel que lo bautizará en el Espíritu. Pero por ahora, arrepiéntanse de sus pecados y esperen en el Mesías y crean en el Evangelio. Mateo, yo me imagino que debe haber estado extrañado. ¿Por qué se me acerca Jesucristo con estas dos palabras? Sígueme. Y quisiera que ahora alineáramos nuestra mente. ¿En qué quiere decir esa palabra sígueme? Para nosotros la palabra sígueme a lo mejor puede significar muchas cosas. Quizás voy a la iglesia. Eso es seguir a Cristo. No, eso no es seguir a Cristo. Incluye eso, seguir a Cristo. Yo voy a un estudio bíblico, eso es seguir a Cristo. No, eso no es seguir, está incluido en seguir a Cristo. Pero lo que Mateo está escribiendo, también no solo en el libro de Mateo, sino que Lucas, cuando esta frase, sígueme, lo que le está diciendo es, regístrate, te ordeno que te registres a la universidad de Cristo. Que camines conmigo esta caminata de fe hasta el cielo. Este es un verbo activo, que es una palabra estructurada que significa aférrate a mí, caminemos juntos para que yo te muestre cómo soy y te parezcas a mí. Eso no es ir a un estudio bíblico, claro que incluye eso, pero es una vida aferrada a Cristo, empapada de Él.
No es como lo que ahora uno escucha de esta palabra, sígueme. Es decir, que seguir a Jesús no es creer en Cristo, eso está incluido, pero eso solo es el camino de un camino largo, el cual termina a donde Cristo está hoy, en este momento, con Él, termina con Él. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos que la palabra sígueme tiene dos repercusiones en mi vida. Número uno es seguirle activamente a Cristo toda mi vida. Y número dos, no es una opción, es un mandamiento. Cuando Jesús está hablando con Mateo, no le está preguntando si le quiere seguir. No es una sugerencia, es un seguimiento de por vida y un mandato y un privilegio y un comando, un mandamiento de amor. Sígueme. Y nosotros tenemos que entender esto para poder ser una comunidad que sigue a Cristo siempre. Uno ve con una palabra, pues nosotros podemos meditar esto día y noche. Decir que cuando Jesús salva a Mateo, pues él no estaba tocando, como algunos podrán pensar, estaba tocando a la puerta de Mateo. Jesús no está tocando a la mesa de Mateo, preguntándole si le puede seguir o si le quiere seguir. Jesucristo está botando la puerta. Él está botando la puerta de este orfanato donde Mateo es esclavo del pecado y él está yendo celda por celda a encontrar a Mateo, espiritualmente hablando, y le dice, sígueme, toma mi mano. Y es un mandamiento. Y lo saca de ese orfanato. Gálatas 3 y 5 dicen claramente que la ley es el ayo o el que te guía para sacarte de ese orfanato y dirigirte a Cristo. Y Jesucristo no le estaba preguntando, era un llamado irresistible, un llamado que nadie puede resistir. Cuando Cristo llama a su vida y a su corazón, lo rompe, le da un corazón de carne que late por él y le rompe ese de hierro y ese de piedra. No es una opción, amado. Si usted ha sido rescatado por Cristo, nosotros estamos llamados a seguirle hasta donde Él está. Siempre. No voy a hacer de mi vida cristiana un buffet que yo tomo y agarro de lo que a mí me conviene para poner a Cristo en mi calendario. Él es, aprendimos ayer, mi vida, dice Colosenses 3. Él es ahora mi vida. Cristo está tirando a la puerta. Cristo le está diciendo a Mateo, deja todo, absolutamente todo. Y esto es un poco controversial, porque cuando uno escucha un pasaje de este tipo y un sermón así, la gente piensa, incluyéndome a mí, que yo tengo que vender todo. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces yo tengo que dejar de trabajar y vender todo. Eso no es, eso es muy poquito. Cristo quiere tu corazón, todo, absolutamente todo. La actividad y la cosmovisión, digamos, de nosotros, de donde nosotros nos movemos durante la semana, Cristo la quiere invadir totalmente. Y eso es lo que le estaba diciendo a Mateo. ¿Cómo logra esto Jesús? ¿Cómo? Bueno, podríamos decir que a lo mejor algunas denominaciones pueden hablar de que lo logró diciéndole, no te preocupes, Mateo, no sos tan malo. Tú sígueme, yo te voy a enseñar que mi amor es suficiente para salvarte, pero tú no sos tan malo. Eso no es lo que dice la palabra. O a lo mejor, Mateo, no te preocupes, solo repite después de mí. Hay una oración que te puede cambiar la vida. No, 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 una busca. Espérate, yo quiero ver dónde está esa oración. Y usted la busca y no existe. No, 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 no. Yo te firmo la Biblia y tú vas a recordar este día, que este día fuiste salvo. Lastimosamente existe eso. Solo tiene un método Jesucristo, su palabra. No hay otra. Es con dos palabras le cambió el corazón a Mateo. Porque es el poder de Dios para salvación. Entonces Jesús no busca otras alternativas. Cristo no está interesado en nuestra creatividad evangelística, amados. No está interesado en nuevos métodos, no está interesado en pragmatismos, humanismos. Él está interesado en la proclamación de su palabra, que es el aliento, la sabiduría y el testimonio de Él mismo. ¿Para qué? Para glorificarse, dándole gozo a las naciones. Él quiere darle gozo a Vladimir, a Gabriel, a Sergio y a todos los que estamos aquí. Él desea ese gozo. Él está ahora trabajando en el departamento de su corazón para que usted goce, pero eso no viene si nosotros no atesoramos el aliento y la exhalación del Padre.
por medio de Cristo y su palabra. Entonces, ¿qué método utilizó? Sígueme. Su palabra. Se presentó Cristo primero. Uno cuando presenta el evangelio, ¿a quién presenta? ¿A quién presenta? A Cristo. Y Cristo se había presentado. Jesús y su palabra. Eso es lo que él hizo. Presentarse ante este vil pecador. Es decir, que cuando nosotros ocupamos esta muletilla de vez en cuando, que Cristo es el alfa. Escuche bien, es el alfa. Entonces la vida eterna comienza con él y la glorificación termina con él. El evangelio comienza con Cristo y termina con Cristo. Amén. Con él comienza y termina todo. Mi calendario, el alfa, la primera letra, y la omega, la última letra, y todas las de en medio le pertenecen a Cristo. Cristo está en todo y le pertenece todo a él. Y Mateo, cuando estas palabras irresistibles que cruzan el corazón se mencionan, entonces, ¿cuál es la respuesta de él? Bueno, primero quiero reconocer que Mateo puede pensar, hey, Cristo vino y después, Cristo vino y me seleccionó. Algo tengo que tener yo. Porque este muchacho, Mateo, es obvio, en la palabra es obvio que él tiene dinero y sirvientes y oro y plata y comida en abundancia. Por un momento él pudo haber pensado, quizá yo tomé la decisión. Yo creo que yo tomé la decisión. Todos estos publicanos de allá, nadie, él no selecciona a nadie, yo sí. Algo tengo que tener yo. Mucho después Cristo le explicaría a Mateo, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros y os designé para que vayáis y des fruto y que vuestro fruto permanezca. ¿Se recuerda lo que dije de sígueme? Ese fruto que permanece. Hay que orar por esto, hermanos. Señor, hazme un siervo donde tu fruto permanezca en mí, por favor. Yo no necesito tu fruto el martes y el miércoles. A veces parece que no tengo tu fruto, el fruto del Espíritu. Señor, hazme a mí un instrumento y deposita en mí tus frutos, por favor. Y Cristo claramente le dice a Mateo mucho después, si por un momento pensaste que tú me escogiste a mí, estás equivocado. Yo te escogí a ti. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es grande. Entonces el llamado fue efectivo y afectivo. Ahora, ¿qué evidencias tengo yo de eso? De que fue afectivo y efectivo y su gracia es suficiente y un llamado irresistible, nadie lo puede parar. ¿Qué evidencias tengo yo? En el siguiente versículo dice lo siguiente, y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. 3 verbos activos. Usted lo puede observar, amados, cuando usted llegue a un pasaje así, un versículo, yo quiero que usted lo observe, ponga un lente y enfoque su vista en el pasaje. Usted puede ver los 3 versículos, los 3 verbos. Y lo repetimos todos. 1, 2, 3. Dejándolo, levantó y seguía. Qué lindo. Arrepentimiento genuino. Dejando todo, se levantó y 2 personas. Seguía. Amados, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Seguía a quién? A Cristo, para estar con él, dejándolo todo atrás. Esta mesa era una mesa de ídolos que él tenía. Nosotros también a veces tenemos esta misma mesa de ídolos y Cristo está deseando este día que usted y yo le demos vuelta a esa mesa y que sigamos al Santo, que sigamos a Cristo. Entonces es importante que la vida antigua quedó atrás. La vida antigua totalmente de Mateo quedó atrás. Dejar, levantarse y seguir. Esto es un ejemplo bíblico del arrepentimiento genuino. No es suficiente. No es suficiente y no bíblico tampoco. Dejar los pecados atrás y quedarse donde está. El arrepentimiento bíblico deja atrás una vida antigua para seguir a otro. Amén. Si alguien usted escucha, bueno, entonces si quiere venir a Cristo, deja de pecar. Ya no hagas eso. Si quieres realmente ser creyente, ya deja de hacer eso. Eso no es bíblico. Es parte bíblico. Deja toda tu vida atrás, toda tu visión que tenías sobre quién era Jesús y quién era el pecado, y deja todo atrás y sigue a otro. Ser discípulo de Cristo es seguir a otro para parecerse a ese otro. Entonces Mateo tendría nuevos pensamientos,
nuevas afecciones con el tiempo y nuevas obras. Nuevos pensamientos, nuevas afecciones y nuevas obras. Una mente renovada, que la mente renovada brota información a mi corazón y mi corazón empieza a crear afecciones, las cuales de repente florecen en mi vida. Todo comienza con quién es Cristo. Cuando Cristo se presenta por medio de su palabra, y eso creará afecciones para que usted le dé vuelta a esa mesa y siga al santo, a Cristo mismo, haciendo obras que ya están preparadas para usted. Entonces me pongo a pensar en Pedro. Haga la matemática. Mateo está en esta mesa. Cristo lo llama y Pedro ya había sido seleccionado por el Señor en el mismo un capítulo antes, y Pedro debe haber dicho, ¿qué? No te puedes escoger a otro que se parezca como a nosotros, que no sabes cuánto me robó este. Si me ha extorsionado, yo pescador, con estas barcas que yo tenía, porque había dejado también todo Pedro, venía con todos los peces y Mateo, darle la extorsión, el soborno, cobrándole más y dándole a los romanos una parte y él alzando las tasas de intereses, de impuestos. Y Pedro debe haber dicho, te equivocaste. Porque tú dijiste bien en la oración, somos piles pecadores y a esos Cristo ha seleccionado. Él no se estaba equivocando. Pedro después iba a ser así con Mateo. Así, te amo, brother. Sí, ¿te acordás cómo me extorsionaba? Sí. 3 casas me compré con todos esos pescados que me diste. Mira todo esto que tengo yo a expensas tuya, brother. Eso es lo que Cristo hace. Hacer uno como Dios y el Padre y como Jesús son uno. Eso es lo que Cristo hace. Y ya vamos a llegar un poquito más adelante a describir un poquito cómo cambió Mateo. Pero entonces hubo una interrupción total en la vida de Mateo. Total. Eso fue el versículo 1 y falta mucho, pero acto seguido, sigamos al siguiente versículo. El versículo 29 dice que Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. La gratitud de Mateo se refleja en presentar a Cristo. Amén. La gratitud hacia Dios y hacia Cristo se refleja en Mateo, acto 1, estudio bíblico hoy en la noche. Voy a presentar a Cristo. Él no sabe nada, no sabe mucho, está nublado su conocimiento. Después iba a entender muchas cosas. Pero por este momento, ese corazón le palpitaba por este varón que lo había rescatado. Y él venía a llevarlo a su casa, a prepararle un banquete en gratitud. ¿Quiénes estaban en la casa? ¿Usted ha visto la película de los Piratas del Caribe? No, yo no miro ni Netflix. Yo soy bautista, soy reformado. Yo no, Disney, no, uy. No, lo que hemos visto los Piratas del Caribe, usted sabe los personajes que aparecen ahí. Publicanos, piratas, sicarios, matones, ladrones y demás. Así era la foto. Así era la foto en esa casa. Y Mateo, ahí está, con Cristo a la par, presentándole a Cristo a los demás. Cristo lo que desea es eso, que estemos con Él y que le presentemos a Cristo. ¿Se recuerda de la carátula al principio? Sígueme y habla de mí. Sígueme y habla de mí. Entonces la visión o la cosmovisión entera de Mateo estaba cambiando. Ahora, lo que significaba un banquete para emborracharse y planear todas esas aberraciones que ellos hacían durante la semana había cambiado. Ya él ya no era el Mateo que era antes. Ahora era un nuevo Mateo. La gratitud a Cristo es hablar de él. Y eso es lo que estamos viendo en este versículo también. Es decir, que nosotros tenemos que desaprender un montón de cosas. Realmente tenemos que desaprender muchas cosas, incluyéndome. En nuestras iglesias usualmente, y pido al Señor que no suceda aquí, y en nuestra iglesia también, en la iglesia Gracia en Cristo, que es que pensamos que presentar a Cristo es ser buena gente. Solo yo entonces, porque ya solo yo levanté la mano. Ser buena gente, no, eso no es presentar a Cristo. Pero no, ¿qué tal dar comida? Y los pobres, pues, porque la Biblia habla de eso también. Y los hospitales, Santiago dice, y esta es la verdadera religión,
que te encargues de las viudas y de los huérfanos, las personas que no te pueden dar nada a cambio. Claro que es válido, obvio, pero eso solo es la plataforma de amor para presentar a Cristo. Y Mateo lo había entendido a cabalidad. Creo este banquete para presentar a Cristo. Entonces uno así lo hace. La segunda pregunta suya debería ser, ¿y dónde está eso en la Biblia? Deme un ejemplo. Porque, ojo, cuando estemos en los estudios bíblicos, nos amamos entrañablemente, pero el que dirige un estudio bíblico, así como su pastor, esto es su alimento. Entonces yo veo que claramente Jesucristo tuvo el mismo reto. Dice que al desembarcar, él vio una gran multitud. Había una necesidad y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas y pastor, y comenzó a darles de comer. Y comenzó el primer acto de compasión de Cristo, hablarle de él mismo. Pero la gente está hambrienta. Los discípulos le dijeron, pero ellos han caminado todo el día. Más abajo diría Cristo, denle de comer, repartan la comida. Y dice que todos comieron y se saciaron. Comida espiritual y comida física. ¿Ve por dónde va? Esto del ministerio de la compasión no es tan complicado. Nosotros creamos una plataforma de amor, un banquete de amor para las personas que vengan a la comunidad y presentamos a. Estos son lo que son las doctrinas, muchas veces eclesiásticas, de la eclesiología, de cómo una iglesia realmente recibe a personas, cómo una iglesia avanza el evangelio por la palabra de Cristo, presentando el evangelio de Cristo en una plataforma de amor. En una plataforma, yo sé que su pastor, él es ávido para esto, de unirlos y de amarse y que la comunidad permanezca unida, pero con un propósito, presentar a Cristo. Y eso es lo que Cristo había hecho mismo con Mateo, y Mateo ahora lo hacía en su casita. Me pregunto qué vamos a hacer cuando visiten personas aquí que no son como nosotros. Porque Mateo tenía de todo ahí. ¿Qué vamos a hacer? Uy, no. Ellos no. Vámonos para acá. Empecemos a sentar solo en el lado izquierdo, en grupitos, en segregaciones, en sectarismos. Hermanos, Cristo lo que desea es que de todos los colombianos, de todos los bolivarianos, de todos los argentinos, salvadoreños, americanos e hindús, hacer un pueblo para él. Un solo pueblo. Entonces, si usted es gordito, si usted es delgado, blanco, moreno, le gusta esto o lo otro, yo no me junto con ellos porque vas a ver, después que vamos aquí, quieren ir a comer pollo asado. Y a mí eso no me gusta. Que los otros quieren irse a la casa de fulanita y a mí ni me invitaron. Empiezan estas cosas. No tomemos tanto esto personal y humano. Aquí estamos detrás de Cristo. Él va a ir arreglando todas estas cositas que nosotros como iglesia, en todas las iglesias tenemos. Y Mateo lo había entendido a cabalidad, presentando a Cristo en a todos sus secuaces. Hay que amar a estas personas. Entonces la objeción podría ser esto. Ay, pastor, pero si entonces nosotros vamos a presentar a Cristo, no vamos a hacer una iglesia de 5,000 miembros. Quizás sí, o quizás no. Pero esa es la prerrogativa del santo mismo. Nosotros proclamamos a Cristo este crucificado y resucitado. Y nosotros dejamos las cosas para Cristo, que Él vaya obrando en cada uno de nosotros. Nosotros apoyémonos en los hermanos para estudiar su palabra, para orar juntos, para amarnos, para preguntarnos cómo estamos. Nos texteamos durante el fin de semana, durante la semana, preguntando cómo te va, qué necesitas. Yo te amo, yo te abrazo, yo atesoro los abrazos de mi hermano Jorge, porque son abrazos genuinos. Uno tiene que empezar a abrazarse con besos santos, genuinos. Que no eso de beso santo no es un beso físico, siempre, es realmente un agrado al otro de amor. ¿Para qué? Para reflejar el evangelio en la iglesia. Y cuando vengan los piratas del Caribe, ellos pueden ver qué extraño es. Extraño, esto está extraño, este amor es raro. Claro que sí, es confuso. Ya se está llenando, sí, tenemos razón, tener razón. Entonces, están a la mesa con Cristo. Y Mateo está con los secuaces. Y yo me imagino la plática, aunque no está en la Biblia, pero ¿y hoy cómo te fue, Mateo? Fenomenal. Fenomenal, brother. No, brother, amigo. Y ya él era brother de Cristo, pero amigo de los demás nada más. Es decir, un poquito más distante. ¿Y cómo te fue hoy? 10. ¿Y a cuántos extorsionaste? No, no, no.
Cerré todo el negocio, ¿verdad? Cerré todo. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Y cómo vas a hacer mañana? ¿Qué te depara el día de mañana? Y las palabras de Mateo solo me las imagino en mi mente. Ganancia, ganancia. Eso es lo que nos destina, ganancia. Cristo es ganancia, hermanos. Yo quisiera que ustedes escucharan a Mateo mucho después. Cuando uno tiene pasajes así en la palabra, en Lucas, y aparece un personaje que no es Lucas, sino Mateo o Juan, usted investigue qué es lo que le sucedió a esa persona después. ¿Verdad que sí? Usted ve como Pedro tuvo esos problemas y escribió Primera de Pedro, y usted ve un Pedro que es totalmente diferente. Perdón que me estoy saliendo, ¿verdad? Rodney, me vas a disculpar. Escuche lo que este idólatra, este que adoraba su mesa, el oro, la plata, a Roma también, o sea, a los romanos, que adoraba la extorsión y que eso es lo que buscaba para sentirse seguro y autosuficiente. ¿Qué es lo que pensó después? Mateo 6:19 dice, no os acumuléis tesoros en la tierra. Este es Mateo, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros en el cielo, donde la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Él siendo ladrón está escribiendo esto, o siendo ladrón. Dice, ya no dependas de ti, Cristo te va a cubrir. Él era este que está escribiendo aquí, él era mismo, él era el ladrón y ahora había cambiado completamente, porque donde está tu tesoro, esa mesa que él tenía, ahí está tu corazón. Y él acá había cambiado de mesa, de la mesa del oro a la mesa eterna. Este mensaje tiene dos mesas claras. Ya vamos a compartir la mesa del Señor. Es una mesa que usted ha sido invitado, no una como de Mateo, sino como la de Jesús. Amén. Este mismo Mateo, yo solo mismo me lo imagino, a la orilla del mar, viendo las golondrinas. Y las golondrinas usted sabe que no andan ni rogando por comida, ni nadie las alimenta en realidad. Las flores más lindas que las vestiduras de Salomón. Se ha leído esos versículos, ¿verdad? Todo lindo. Mire lo que dice Mateo después de él ser autosuficiente con su mesita. Dice, no os preocupéis diciendo qué comeremos o con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas de todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y por último, bueno, todavía estamos un poquito llegando a la mitad del servicio, pero del culto, pero realmente yo lo que veo aquí es que una vez Mateo entra y ahora escribe que él ya no pertenece a una mesa idólatra de la vida anterior, sino que una mesa donde está Cristo, y ahora vimos su testimonio. Vuelvo atrás y me imagino también de nuevo en su mesa, en esta invitación de este banquete, a todos estos personajes. El último punto en este pasaje que yo veo claramente es que esto para nosotros debe ser un llamado al evangelismo incómodo. Un llamado al evangelismo incómodo. Dice el versículo que los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Escúcheme aquí. Los fariseos dijimos que en griego significa la palabra separados y distinguidos. Ellos están a la puerta. El fariseo hacía esto, lo había hecho en la sinagoga, lo había hecho en la casa de Pedro y en las plazas, para ver qué Jesús estaba haciendo. Los que se consideraban los doctores de la ley, y ellos a la puerta de la casa dicen a los discípulos, ¿por qué tu maestro hace esto? De estarse uniendo con los pecadores. Ellos no entendían, claro, su corazón estaba pútrido de muchas cosas que ellos realmente habían cultivado. Entonces la pregunta es válida, todavía es válida. ¿Por qué Cristo se sienta con estos pecadores, los distinguidos y apartados a la puerta? Y la respuesta de Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, es más adelante, ¿por qué tú no te sientas con ellos? Analicemos un poquito este pasaje. Dice, los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Aquí usted y yo tenemos una pregunta.
¿Será que nosotros estamos llamados a vivir con los pecadores, los viles, y meternos en el mundo de ellos y compartir el mundo con ellos? 3 personas. No, nosotros somos santos, es decir, apartados para Cristo y apartados del mundo. ¿Cómo es que Cristo está ahí? Tenemos que tener una respuesta bíblica para esto. ¿Qué está haciendo ahí Cristo? Evangelizando. El día de ayer estuvimos en unos talleres y vamos a ver, vamos a pasar el test ahora. Yo creo que es buen momento de pasar el test. Los 4 puntos del evangelismo principal son Dios y su santidad, el hombre y su corrupción, la suficiencia y exclusividad de Cristo y el llamado. Ay, funcionó el taller. Entonces, estos 4 aspectos son importantes, hermanos. Pero si usted y yo no imitamos a Cristo, nadie escucha el evangelio. Nadie. Si usted no se acerca, Luis es un hijo de Dios. Pero si no fueras Luis, hijo de Dios, ¿cómo tú vas a experimentar el amor de Cristo, heredar vida eterna, recibir el Espíritu Santo, si yo no te predico el evangelio? ¿Cómo? No hay nadie, absolutamente nadie en la historia humana que haya sido salvo por una buena obra, por un buen consejo. Necesita y es prioritario que se escuche el evangelio de Cristo. Entonces el evangelio de Cristo es importante nosotros llevarlo al tímpano. Ayer estudiamos esto, dice la salvación de las almas depende del escuchar el evangelio de Cristo, para lo cual debemos acercarnos a los humanos. Nuestro deber es poner la semilla en el tímpano, la obra del Espíritu Santo, llevarla del tímpano al corazón. Repitamos todos, y eso no sucede si no nos acercamos al inconverso. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Cristo se había acercado a Mateo y Mateo ahora se estaba acercando a otros. Sígueme, imítame, haz lo mismo que yo hago. Ah, no, los fariseos estaban aquí a punto de ebullición. ¿Por qué estás haciendo esto? Los habían seguido a Cristo, lo habían seguido por todo este tiempo, por 3 capítulos, 2 capítulos y medio. Si usted, amado, tiene un fariseíto aquí adentro, aquel que dice, no, yo no me voy a juntar con ellos. Oh, no, ahí no voy a ir porque es muy peligroso. Y realmente yo tengo una agenda y tengo un calendario. Ese fariseíto debe morir. Tenemos que acostumbrarnos a mortificar la carne. Debe morir. ¿Y cómo hago? Con un buen deseo. No. Con el lavamiento del alma. Como Cristo le dijo a los discípulos, ahora ustedes ya están lavados por mi palabra. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a lavar nuestro corazón con la palabra para que ese fariseíto muera. Eso es lo que Cristo demanda, que todas estas carnes vayan muriendo. Como dijimos ayer en el taller, Operación Cebolla. Miren, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y tenemos toda bendición espiritual para poder ejercer toda la piedad. Pero ¿qué sucede? Pareciera como que por fuera no. ¿Verdad? A veces no parecemos cristianos en algunos instantes. La cebolla está sucia y nosotros tenemos que empezar a pelarla y el espíritu blanco va a lucir fuerte hasta que el lucero de la mañana surja y resplandezca en tus corazones, dice el versículo. ¿Cómo se hace eso? Acérquese a Cristo. Él es la luz de luces y Él va a hacer brillar su corazón y su vida. Y esto había hecho en Mateo. No es si somos diferentes. Cristo era muy diferente a Mateo en su carácter. Pero después iban a venir otros gentiles y bogotanos a ser creyentes también, ¿verdad? Y todos somos uno en Cristo. Hay solo una cosa que importa. No lo que usted come, no lo que usted bebe y que el otro hermanito no. No sus ropas, no su vestidura externa. Hay una vestidura que es la única que importa, que son las vestiduras santas. Esa vestidura, dice Apocalipsis 7:9, al final de la historia dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación
le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Solo hay un tipo de vestidura. Solo hay algo que nos hace a nosotros uno, Cristo. Su justificación, la regeneración de nuestro corazón, que nosotros adoramos a un mismo Dios. Deuteronomio 6, Dios es uno. Los fariseos creían en la salvación por segregación. Cristo cree en la salvación por unión a Él. Esto hay que memorizarse. Estos conceptos bíblicos. Y por último, un llamado a usted y a mí a su debilidad. Estamos llamados a ser débiles. Estamos llamados a ser débiles. El versículo 31 es el último versículo. Dice, respondiendo Jesús a la acusación de estos fariseos del por qué él se sentaba con ellos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Pues claro que una metáfora. Y los fariseos doctores de la ley en la puerta, Cristo dice, si usted se considera doctor, acérquese al enfermo. Y los fariseos no lo hacían. Ellos no se acercaban, ellos se segregaban. Y Cristo les dice, nosotros, o Él en este caso, hemos venido a buscar a los enfermos. No hay nadie justo, pero si tú te crees justo, tu pecado permanece. Y si tú te crees justo, la ira de Dios también permanece. Es tremendo esto. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Él desea que nosotros bajemos nuestra cabecita y que mermemos y que Él ascienda. Y Él va a empoderar a la iglesia, al discípulo, al siervo de Dios, a su pastor, lo va a empoderar en base a la humildad, reconociendo tú sos grande y yo soy pequeño. Y en base a eso Pablo dijo, yo me glorío en mi debilidad para que el poder de Dios se perfeccione en mí. Es tremendo esto. No es una filosofía, no es un cuento, es algo real. Dios resiste al soberbio y los fariseos estaban ahí resistiendo. Dios es tan misericordioso. Jesús es tan compasivo que Él había predicado en las calles frente a ellos múltiples veces. ¿Y qué decidieron ellos? Perseguirlo. Así somos nosotros. Nuestro ego es grande. Gloria a Dios que usted y yo somos salvos. Gloria a Dios. Usted todos los días nos levantamos con gratitud, adorando a Cristo mismo. Si en este momento usted considera, su conciencia le dicta que usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero hacerle saber que su pecado no ha sido lavado y que su pecado permanece. Juan 9:41 dice, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Es decir, si tú ya hubieras reconocido tu ceguera y yo te podría curar, pero ahora porque decís, vemos, no necesito de Cristo, vuestro pecado permanece ahí. Y si el pecado permanece, Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ay, amados, Cristo desea que la ira de Dios sea removida de nosotros en base a creer en Cristo como Señor y Salvador. Él es el que estaba rescatando a Mateo. Él es el que lo estaba justificando, lo que le iba a santificar y el que le iba a glorificar a Mateo. Él es Cristo. Él es amoroso. Y los doctores de la ley no acercándose al enfermo. Primera de Tesalonicenses 2:9 dice, recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios. Esto va a costar. Esto va a costar lo que le costó a Mateo. Y esto va a costar muchas cosas que nosotros no teníamos planeadas, pero la gloria será de Dios y el gozo en nuestra familia y en nuestra iglesia. Y Bogotá se le dará vuelta, así, vuelta, toda la mesa da la vuelta por Cristo, en Cristo, por medio de su palabra. Si queremos Bogotá para Cristo, solo hay un medio, Cristo mismo y su palabra y su aliento, por medio de la oración, el ayuno. Nosotros como iglesia debemos orar por Virginia, por Washington, D.C. Se imagina toda la corrupción donde nosotros vivimos en este planeta. Es evidente que aquí el pecado a veces quiere reinar
y que a veces parece como que el enemigo está ganando la batalla. Ah, pero Cristo tiene a los suyos, tiene a los Mateos listos ya para poder recibir la palabra. Los campos están blancos, los campos ya están blancos y nosotros tenemos que salir. Yo me recuerdo bien claro que en Lucas 9:10 los discípulos dicen, aquí hay mucha gente que está incómoda ya y que está siguiéndote y dice, los campos están blancos, oren al Señor de la mies, y luego después dice, coma, así que vayan. No era de quedarse sentado y orar, no, oren mientras caminan. ¿Ves cómo es el asunto? Que nosotros estamos llamados como iglesia a una misión de ir por los perdidos, pero primero, como iglesia, tenemos que enamorarnos de Cristo. Tenemos que aquí enamorarnos de Cristo. Cristo es el amoroso que rescató a Mateo y es el mismo que lo rescató a usted. Señor, gracias por todo esto que nos diste este día. Señor, quisiera terminar con esto. Usted y yo tenemos una misión, un llamado oportuno de parte del Señor. Y con esto quiero terminar. Recuerda lo que dice la carátula del principio del mensaje, que estemos con Cristo y prediquemos de Él. Y subió al monte, dice Marcos 3, y llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. Y designó a los 12, y aquí la clave, designó a los 12, ¿para qué? Para que estuvieran con Él y para que después los enviara a predicar. Nosotros tenemos que estar con Cristo. Si usted tiene un estudio bíblico aquí en la comunidad, el cual no asiste, ¿qué es lo que tiene que hacer? Asistir donde está Cristo. Si aquí en la comunidad existe un estudio de varones, que yo lo vi en la mesita allá cerca de la ventana, y usted varón todavía no he venido a ese estudio bíblico, asista. Anda conmigo y predícales de mí. Tenemos que estar donde Cristo está. A orar de rodillas. Las piernas Dios nos las dio con este doblez. Mire, ¿para qué? Para arrodillarse ante el Señor, ante el Santo. Yo doy gracias al Señor porque la iglesia comunidad está creciendo de otra manera sana por medio de su palabra. Oramos. Padre Celestial, yo te doy gracias por hacernos saber que nosotros debemos andar contigo, Señor. Gracias porque nos hiciste volcar esas mesas idólatras que teníamos en nuestra vida. Por ser como Mateo, Señor, que hemos dejado todo atrás para seguirte. Señor, sé que las bendiciones, los beneficios de seguirte son inmesurables. Son muchísimo más de lo que el mundo puede ofrecer. Dos regalos les dejo, les dijo a los apóstoles. Un regalo en la mente y en el corazón. Les doy una paz que el mundo no puede dar. Señor, gracias por ser nuestra paz. Señor, te pido que si hay alguno en esta congregación, en este lugar, Señor, que todavía tiene esa mesa frente a ti, que desaparezca, que tú lo llames con un amor efectivo y afectivo, Señor. Gracias por enseñarnos que seguirte a ti es un regalo de vida. Gracias por enseñarnos que seguirte a ti viene por medio de tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que aunque inadecuados y aunque viles pecadores, tú nos has llamado al arrepentimiento, a dejar todo atrás y poner la confianza en Dios por medio del evangelio de Cristo que salva, Señor. Es poder tuyo. Te doy gracias por cada uno de los miembros de la comunidad, por cada una de las personas que ha visitado este día, Señor, haciéndonos saber tú por medio de tu palabra que tú sos el Salvador, que tú sos el alfa y la omega y todo en medio, Señor. Te pido que nos bendigas este día en el nombre de Cristo. Amén.